Bueno muchachos, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de hoy 4 de abril del 2023. El día de hoy, como yo les venía comentando ayer, la idea era desarrollar un tallercito, también un laboratorio, para practicar algunos conceptos de TypeScript, que es la idea de lo que estamos haciendo esta semana. Finalizando la clase del día de ayer, yo les dije que iba a tratar de hacer hoy el jueguito como el Tricky que conocemos o que en internet o que en cualquier lado se conoce mejor como el Tic-Tac-Toe. Entonces, el día de hoy hice un jueguito muy sencillo, lo desarrollé con TypeScript y es a continuación el que voy a presentar, el que ustedes están viendo en pantalla. Básicamente, ¿de qué trata este juego? Este juego, mega recargo acá, creo que ya está cargado completo, ahí ya está escuchando, ¿sí? Entonces, básicamente este juego lo que pretende es que cuando yo vaya seleccionando, ¿yo qué hice? Declaré una variable que simplemente que cuando yo vaya dando clic, por ejemplo aquí, si se dieron cuenta el jugador actual comenzaba con la X, ¿cierto? Cuando ya puso la X dice el jugador actual es el del círculo. Entonces yo puedo colocar acá y vuelvo y me cambia aquí el jugador es X, ahora aquí es el jugador del círculo y aquí el jugador es X y cuando ya gana me genera el ganador es X y a los 2 segundos se reinicia el tablero. Lo mismo pasa si yo por ejemplo voy a hacer acá, eh, si yo voy a hacer acá por ejemplo un empate, venga trato de hacer un empate acá. Aquí por ejemplo ya me sale que hay un empate porque ninguno ganó. En caso de que gane el del círculo también me lo va a validar. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, si gano círculo, también me dice ganador el círculo, ¿sí? Básicamente esto es lo que va a hacer el juego, simplemente va a estar esperando que se ejecute algún evento dentro de los cuadraditos, dentro de cada una de las columnas, fila o columna que yo tenga y que yo seleccione. Si yo, por ejemplo, ya seleccioné aquí la X y vuelvo a dar clic, él ya me genera como que esta celda ya fue jugada, por favor elige otra, ¿cierto? No me cambia nada, sino simplemente va a estar esperando que si yo seleccioné o no el valor que en este momento está como en el jugador actual. Entonces él me va a permitir hacer como el juego como yo lo requiera en caso de que haya un empate o si quiero hacer un ganador en caso de que sea ganador X o en caso de que exista el empate, pues cuando ya no se puede diligenciar ninguno. Listo, el jueguito es muy sencillo, entonces ahora vamos a ver qué fue lo que hice. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, bueno, creamos digamos, todo nuestro entorno que necesitamos para poder desarrollar el juego. Y lo que hicimos entonces fue en la página creamos un index y aquí en el index obviamente utilicé aquí el Bootstrap como hicimos con el juego de ayer. Aquí utilicé también Bootstrap para poder hacer el juego del Tricky, ¿sí? Y aquí adentro pues simplemente creé un container, ¿cierto? Un div que es el container, que esto es de Bootstrap. Creé una fila donde va a tener como todo el texto, el fondo azulito y el texto blanco. Creé una columna donde va el título. Y aquí en la siguiente fila, o en la siguiente fila lo que hice fue crear una tabla, ¿sí? Que la tabla va a ser una tabla de 3x3 y esa tabla de 3x3 me va a permitir agregar, digamos, los eventos que yo necesito para cuando le dé clic. Si se dan cuenta, yo hubiese podido decirle, bueno, creo la celda 1, celda 2, celda 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una matriz de 3x3 para hacer el juego. Y en cada una creé una clase que se llama BTN jugada, ¿sí? ¿Por qué lo utilicé con clases? Porque quiero que miremos cómo podemos hacer el llamado pues para hacer el recorrido como de los botones que yo estoy creando, ¿listo? Como del espacio de la celda que yo estoy creando. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, yo creé o sea, la idea es crearle el evento aquí en la celda donde yo vaya a hacer clic. ¿Listo? Y aquí abajo, entonces creé otra fila donde simplemente le digo que tengo un jugador actual, declaro un div con el ID de jugador, ¿cierto? Le coloco una clase específica para que sea más grandecito y para que sea con negrilla y él está esperando algún evento en especial. Entonces hasta aquí simplemente fijémonos como en la parte de la tabla que fue lo que hice, que simplemente declaré unas celdas separados por un guión para poder capturar, digamos, el número de la celda posteriormente para no pasarlo, digamos, por defecto o algo así, sino que simplemente lo podamos capturar dependiendo al clic que esté creando. ¿Listo?
Entonces una vez tengo el HTML, pues aquí al final, como venimos haciéndolo, creamos el tipo módulo y lo llamamos desde nuestra carpeta donde compila el archivo JS, y el archivo que le llamamos le llamo tricky.js. ¿Listo? Entonces vamos al source o al src, que es donde vamos a utilizar nuestro código. Este código al final pues salió más cortico de lo pensado, ¿sí? Yo me puse a hacer como la, la tareita de mirar cómo podía hacer el juego y toda esa cuestión, y salió más corto. Si se dan cuenta, en el tricky.ts pues salió solo 18 líneas de código. Fue algo muy sencillito. Lo fuerte está en la clase que hizo o que hicimos en el tema de las funciones para poder hacer como todo el juego y todos los eventos que va a tener este código. ¿Listo? Entonces básicamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces, tenemos el archivo tricky.ts, que lo primero que va a hacer es importar una clase que se llama tic-tac-toe, ¿sí? De la clase, que se encuentra en la carpeta clases, tic-tac-toe clase.js, que este es como el compilado al final, ¿cierto? Y para yo instanciar esa clase, si se dan cuenta acá, cuando yo instancio la clase tic-tac-toe, él me está pidiendo es un arreglo de 3x3, que yo le estoy diciendo que le va a pasar un arreglo de 3x3 vacío, ¿cierto? Esa es como la inicialización de mi juego. Entonces yo lo puedo inicializar de esta forma. Y aquí lo que voy a hacer es decirle, ok, tómeme todos los documentos, bueno, del documento, perdón, escoja o tome los elementos que tengan el nombre btn jugada. Entonces él aquí lo que me dice es que yo voy a tener digamos, un arreglo, unos elementos que él me toma, dependiendo del nombre de la clase que yo definí, que se llama btn jugada. Y el array from es para que él me lo tome como un arreglo y yo poder utilizar el for each para poderlo recorrer, ¿cierto? Si yo no lo transformo con este array from, entonces él no lo va a encontrar, él encuentra como tal, esto es como un objeto, ¿sí? Esto que estoy tomando acá es un objeto. Y yo lo convierto en un arreglo de esta forma. Él me está diciendo como que construya un arreglo a partir de un objeto o de unos objetos que yo le estoy pasando, ¿cierto? Entonces, yo una vez convierto este objeto que yo tomé, porque esto al final es un objeto que estoy tomando, y yo lo convierto en un arreglo, lo guardo en la constante que se llama campos. ¿Listo? Cuando yo ya tengo esa constante o ese valor que se llama campos, yo ya puedo recorrerlo porque yo ya convertí este objeto o estos objetos, yo ya los convertí en un arreglo. ¿Listo? Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es que por cada elemento, por cada campo que yo haya seleccionado, que yo definí con la clase btn jugada, lo que voy a hacer es que voy a empezar a recorrerlo. Y a cada campo le voy a agregar un evento que él va a estar escuchando, que es el clic. ¿Sí? Y al clic, cuando yo le doy clic en cada celda, ¿sí? Yo le estoy diciendo, cuando le dé clic en cada celda que estoy definiendo acá, voy a tomar el campo, ¿sí? Que él me está tomando como tal, es como el objeto, lo que me retornó, y voy a buscar el ID que tenga ese objeto, perdón. Voy a tomar el ID que tenga ese objeto y le hago un split. ¿Para qué será este split? Pues para que cuando yo vaya a capturarlo, si se dan cuenta, yo definí todos como celda 1, celda-2, celda-3. Entonces, para yo poderlos utilizar, pues yo tengo que hacerle como este campo ID.split y con el guión, que el guión básicamente es para separar el campo o el texto campo de un lado y el número de la celda que yo estoy haciéndole clic en otro campo de un arreglo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo ya tengo este celda número, o sea que yo separo como el nombre de ese ID, entonces yo ya sé a qué celda corresponde. Entonces, yo para poder llamar la función jugada o el método jugada de esta clase, yo tengo que enviarle como entero el número que tenga esa celda. Entonces por eso aquí yo lo parseo a entero, porque esto como tal es un string. Todo esto es un string. Entonces él me dice, usted no podría enviar aquí un string, sino tengo que parsearlo a un entero. Porque ahí como tal me devuelve, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero como string, más no como un entero. Y yo necesito capturarlo
en ese método jugada como si fuera un número. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que yo hago es, a cada campo, cuando yo empiezo a recorrer, yo le genero el evento click, ¿cierto? Es lo mismo como si nosotros hiciéramos acá en cada uno de los campos un on click, de esta forma, y llamáramos jugada. Por ejemplo, si existiera una función que se llamara jugada, ¿sí? Y ese jugada lo llamara acá y le pasara a cada uno el campo que tenga en esa celda. Perdón, aquí, aquí y aquí. Y es como si yo le dijera jugada 1, jugada 2 y jugada 3. Porque yo estoy tomando este numerito que yo tengo aquí en cada celda. ¿Sí? Entonces, como si yo le dijera, váyase para la función jugada y pásele el 1, el 2 y el 3. Pero como aquí no lo estamos haciendo con funciones, sino lo estamos haciendo con clases, entonces aquí yo dije, pues no voy a utilizar el evento onClick aquí. Lo más aconsejable siempre es utilizar los add event listener para que vaya escuchando y lo haga todo al lado del TypeScript o del JavaScript, ¿sí? No dejar como esos eventos al lado del HTML, ¿sí? Entonces yo lo que creé fue aquí un evento que esté escuchando un clic por cada uno de los campos y cuando ya tengo el número del campo simplemente llamo esta función jugada. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que es la clase jugada. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna duda de qué fue lo que se hizo en esta primera, en este archivo TypeScript? Que básicamente lo que hicimos fue solamente instanciar nuestra clase tic-tac-toe, que le pasamos un arreglo de 3x3 vacío, ¿cierto? Y tomamos todas las celdas de nuestra tabla para agregarle un evento click y que eso lo que haga es hacer o ejecutar la jugada que queramos hacer y eso es lo que va a hacer el método jugada que ya vamos a ver. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Pues claro. Profe, una pregunta, porque ahí en celda uno le manda desde la posición uno. Ok, básicamente recuerden que yo cuando estoy recorriendo cada uno de los campos, este ID que yo estoy tomando acá es como si dijera celda-1, celda-2, ¿sí? Como si empezara a recorrer cada uno, ¿cierto? Entonces, como yo necesito es este numerito y este numerito de cada uno, yo lo que le digo es, ok, con este split lo que le digo es separe en un arreglo lo que contenga, o sea, separe a través de este guión y el resultado guárdenmelo en un arreglo. Entonces, cuando yo utilizo este split que ves acá, él lo que hace es coger cada uno de ellos, como yo estoy haciendo un for each, él me está recorriendo cada una de las celdas, entonces él va a coger y dice, ok, entonces en la posición 0, perdón, ¿cuál es? Aquí, en la posición 0 voy a guardar la palabra celda. Y en la posición 1 voy a guardar el número o el resto de lo que encuentre al momento de hacer este split, que es separar a través de esta cadena. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es, cuando encuentre esta cadena, separa hacia la izquierda y hacia la derecha, digamos en dos arreglos. Entonces como yo necesito mandarles el número que tenga esta celda, yo le mando siempre la parte 1 o el elemento 1 de ese arreglo que él me genera. ¿Sí? Entonces por eso aquí te das cuenta que siempre voy a mandar el 1 porque yo sé que después del guión es donde está el número de la celda que yo necesito. ¿Sí? ¿Sí es claro? Ah, listo, profe, sí, señor. Listo, vale. Entonces aquí voy a quitar esta partecita y voy a dejar aquí el huevo como lo teníamos. Entonces una vez yo envío este número de la celda, que yo sepa que por ejemplo en la celda 00 o en la posición fila 0, columna 0 se llama celda 1. En la fila 0, columna 1 es la celda 2. ¿Sí? Básicamente es como si aquí, recordemos, yo tengo posición fila 0, columna 0, ¿cierto? Fila 0, columna 1 y fila 0, columna 2, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque ahorita cuando vayamos a empezar a recorrer la tabla, necesitamos saber a qué fila y qué columna se refiere. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya le coloco el evento a todos, que él esté escuchando un clic para cada uno, entonces yo sé que cuando yo le doy clic en una celda, él va a ejecutar esta función o este método que se llama jugada. Entonces nos vamos aquí, porque como esto es de juego, nos vamos al método jugada. Entonces vamos a buscar aquí la clase, tic-tac-toe clase, abrimos acá y nos venimos aquí para la clase tic-tac-toe, que fue la que yo llamé aquí arriba.
¿sí? Aquí simplemente lo que hice fue un llamado. ¿Qué es lo que va a tener esta clase? Básicamente lo que va a tener es dos propiedades. Una que es el juego, que aquí yo lo definí que cómo va a llegar ese juego, que va a ser un arreglo de 3x3 con los strings vacíos. ¿Sí? Aquí yo lo definí. Y otra propiedad que se va a llamar jugador actual, ¿cierto? Que va a ser un string y que yo por defecto lo defino como una X. ¿Listo? Entonces cuando yo defino ya aquí el jugador actual, yo sé que siempre va a arrancar por la X. Si yo le digo, no, va a arrancar por el círculo, ok, entonces yo le puedo cambiar aquí al círculo y él dice, usted va a arrancar siempre con círculo, ¿cierto? Pero en este caso del juego vamos a arrancar siempre con la X. ¿Listo? Cuando yo instancio mi clase tic-tac-toe, el constructor me dice que está esperando un string o una matriz que va a tener, por ejemplo, varios elementos, ¿sí? Unos elementos X y unos elementos Y. Es decir, por ejemplo, que aquí le decimos una matriz de 3x3. En el caso de este juego, nosotros le estamos pasando una matriz de 3x3. Y le decimos que este juego que yo le estoy pasando, o esta matriz que está llegando acá, la asigne a este que yo ya definí acá. ¿Cierto? Aquí simplemente lo estoy como definiendo, que es lo que está tomando, que es una matriz, y aquí yo le asigno el juego que yo le estoy pasando allá en el tricky.ts. Sí, se me olvidó Sergio. Sergio, Sergio, hola. ¿sí? ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, no me quedó. Yo interpreté que la línea 9 en el constructor, Ujú. el string está esperando como la posición en X y en Y. No, aquí simplemente Porque, estoy armando el juego. porque tiene dos valores o porque está esperando ahí dos objetos. Digamos que como tal no son dos objetos, sino que es un arreglo multidimensional, es decir, que yo estoy esperando un arreglo de 3x3, digamos en este caso. ¿Sí? Si yo le mando aquí solamente un arreglo de esta forma, entonces yo le estoy diciendo como que solo voy a enviar un arreglo dentro de un arreglo. O sea, como que solamente es un arreglo, ¿sí? Aquí si te das Ajá. cuenta tengo un arreglo y dentro de ese Ah, arreglo tengo los ya. otros aquí agregados. El primero me indica como el contenedor pues de ese arreglo y el segundo ya es el contenido como tal. Exactamente. Listo. Entonces, cuando nosotros llamamos arreglos multidimensionales, tenemos que definirlos de esta forma, ¿cierto? Ok. Precisamente porque como aquí nosotros vamos a manejar ese tipo de arreglos, los definimos así. Como para ¿Listo? hacerle la ruta. Exactamente. Listo, entonces cuando yo ya tengo esa matriz, yo le digo, listo, asígnela a esta variable que se llama disjuego. Entonces él inicializa como esa variable o esa propiedad, igualmente así vacío, que llega como todo vacío, entonces va a inicializar lo vacío, que es como inicia o arranca nuestro juego, que es con un tablero vacío, ¿cierto? Cuando ya tenemos nuestro juego, yo le digo, listo, lo primero que tengo que hacer es tomar el selector de jugador, que es como esta imagen que yo tengo acá, este div que yo tengo acá, perdón, este div, y yo le voy a decir, ok, a ese div, tómelo, bueno, seleccioneme ese, con un query selector le digo, tome ese div y trátemelo como un elemento HTML y agréguelo a la variable div jugador actual, ¿cierto? ¿Para qué hago eso? Pues para que, como yo ya definí aquí que voy a iniciar con X, entonces yo le digo el jugador actual, o sea, div jugador actual, asígnelo o agréguelo a ese div para que yo sepa de qué jugador o qué jugador es el que va a iniciar. Entonces va a iniciar el que empiece con X. Por eso aparece aquí de entrada jugador actual X, ¿cierto? Cuando yo le presiono, él ya cambia el jugador actual. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago en el constructor es decirle, asígneme la matriz que me llega, ¿cierto? Que es toda esta matriz vacía. Y este div jugador, agréguele el texto, que agréguele, en este caso, pues un HTML, puede ser un inner test, pero yo podría colocarle aquí y yo le coloco que al jugador actual, es decir, jugador actual ahorita vale X, asígnelo o muéstrele en la pantalla en este div que yo ya seleccioné acá. Entonces, cuando yo inicializo ese juego, simplemente me va a decir, ok, yo tengo una matriz aquí lista para esperar que usted haga algo con esa matriz, ¿sí? Y le muestro con qué letra voy a empezar. Entonces, ahí está esperando. Entonces, ahí como yo ya inicialicé mi juego aquí arriba, cuando yo hago esto, ya inicialicé mi juego.
Y cuando yo empecé a colocarle los eventos, entonces yo estoy diciendo, ok, cuando haga clic en cualquiera de los campos, él va a irse a un método que se llama jugada y le pasa el número de la celda. Entonces, nos vamos aquí para el método jugada, que es este. Entonces yo le digo, ok, voy a tomar este número de celda, ¿sí? Y voy a hacerle una operación matemática para saber qué fila es. ¿Por qué le coloco aquí el número celda -1? ¿Alguien sabe por qué le puse el número celda -1? Hace un momentico di la respuesta. Pero ¿me recuerdan por qué fue? Aquí yo estoy para recorrer la fila o para capturar la fila y la columna, yo le paso aquí un número de celda -1 y lo divido entre 3. Y aquí para definir la columna le paso un número de celda -1, porcentaje 3. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? ¿Alguien sabe por qué hago digamos, esta definición para saber cuál es el número, la fila y la columna que estoy utilizando? ¿O por qué puedo utilizar este número celda -1 y este número celda -1 para definir la fila y la columna? ¿Qué creen de qué se trata eso? Acá es cero, porque Sí, si usted le está dando, le está dando un 2 3 a los valores, pero realmente la arranca desde cero, 0, 1, 2. Entonces, exactamente. para emparejar ese número. Entonces tengamos en cuenta que cuando yo hago esto, lo que está haciendo estas dos líneas es calculándome la fila y la columna correspondientes a un número de celda que yo le estoy pasando, ¿cierto? Entonces, la variable número celda representa el número del 1 al 9 que yo le estoy pasando acá. Esto se me está quedando porque, espérame que me cargue. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo le pasé el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. Para yo poder determinar cuál es la fila y la columna, tengo que hacer este cálculo, ¿cierto? O para poder determinar cuál es la fila y la columna que yo estoy viendo, que yo estoy ejecutando, ¿cierto? Entonces yo simplemente le digo para la fila, hágame un mat.floor y le paso un número de celda -1. El -1 es porque si yo le paso el valor 1, entonces él me dice, ok, la fila es la 0, ¿cierto? Es como la fila 0. Pero ¿por qué la divido entre 3? Porque yo le paso un Profe, número de 1 de 1 a 9. ¿Sí, señor? pero eso no se hubiera podido evitar dándole las clases allá desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, pues digamos, pero No, aquí en la no, clase, si tú la defines la clase botón jugada 1, botón jugada 2, botón jugada 3, tendrías que definir cada uno de ellos, ¿sí? O, pero o, o sea, es por el cero. ¿es por el qué? Zelda no puede empezar desde cero. Zelda no podría empezar de 0, 1, 2, Sí, claro, usted 3, le 4, podría decir 5, 6, aquí 7. 0, 1, 2, ¿sí? Pero también tendría que de todas formas calcular, porque, o usted le tendría que decir aquí, esta es la celda 0, 0, 0, por ejemplo, ¿sí? Esta es la 0, 1, esta es la 0, 2, ¿cierto? Okay. Esta es la 1, 0. Es como Era si estuviera pues, haciendo esto. para evitar el menos uno. O sea, se tiene que hacer la división correcta, el dividido 3, Sí, pero era para evitar el menos uno. sí, pero digamos aquí es donde tú empiezas ya determinas tu juego cómo lo quieres armar. Tú dices, no, yo no voy a enviarle las 9 celdas, sino simplemente yo le voy a enviar como la posición de cada una de las celdas. Entonces le digo aquí el 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Y yo lo puedo tomar allá y dependiendo de lo que yo lo quiera llamar, pues yo lo puedo armar para poder empezar a Ok, ejecutarlo. ¿Listo? listo. Ujú. ¿Quién está preguntando por acá? Escuché que levantaron la mano. Santiago. Ah, sí, profe, para agregar ahí, pues a mí se me hace que también podría ser más fácil como dice el compañero, pero se me hace que el profe lo hace así como para legibilidad. Si yo Sí, entro ahí y veo 0 o 3, pues no tengo ni idea qué será. exacto. Y básicamente si ustedes van a mirar, digamos que yo lo hice de esta forma para que tengamos en cuenta, por ejemplo, por qué yo lo dividí entre 3, porque yo le estoy pasando un número de celda del 1 al 9. Entonces aquí yo tengo que decirle, es como que yo le paso un valor, lo divido entre 3 porque simplemente mi matriz es de 3 por 3. ¿Sí? Entonces es básicamente como ustedes quieran definir su forma de poder capturar las celdas. Por ejemplo, hay personas que se pueden hacer, eh,
digamos que en vez de hacer el for each para poder capturar esto, por ejemplo, en vez de hacer este for each, empiezan a colocarle un evento clic a cada uno, a la celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, y pues el código se vuelve mucho más largo. Yo lo que hice fue colocarle, capturar toda una clase que se llama btn jugada y empezar a recorrerle y colocarle un evento a cada uno, ¿sí? Aquí ya cuando yo ya tengo, o cuando yo capturo la fila y la columna, que yo ya sé que, por ejemplo, si le dieron clic a la fila 0, columna 0, yo ya puedo empezar a determinar algo. Entonces yo le digo, ok, le digo, sí, en la fila 0, 0, por ejemplo, si yo voy a empezar con esta que inicia acá, voy a hacer el primer ejemplo, yo le digo, si en la fila 0, columna 0, ya existe algún texto, entonces yo de entrada lo que le digo es, o sea, yo le digo, si en la fila 00 es diferente de vacío, entonces esta celda ya fue jugada, por favor elige otra y retorno. O sea, como que no dejo pasar de ahí, yo retorno de una vez desde ahí. Entonces yo le digo, ok, no puedo hacer nada más, sino que hasta aquí llegó. ¿Por qué? Porque en esta fila y en esta columna ya fue ocupada, ya existe un valor ahí dentro. ¿Listo? Entonces no puedo hacer nada. Si esa fila y esa columna se encuentran disponibles o vacías, entonces él me dice, él nunca va a entrar acá. Él mientras esté vacío, él no entra acá, ¿cierto? Entonces, después de este if, lo que le digo es, ok, ahora me va a capturar la celda, ¿cierto? Aquí yo lo que le estoy diciendo es captúreme la celda que yo le pasé celda, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, lo que necesite. Y esa celda, entonces lo que va a hacer es, voy a guardarlo en una variable que llama celda y a ese campo o a ese contenido de ese div o de esa tabla o de esa fila y columna, le voy a agregar el valor del jugador actual. Entonces, como nosotros comenzamos con X, él le dice, ok, a esta celda yo le agrego de una vez el valor de X, ¿cierto? Entonces yo ya sé que en esa celda tengo el valor de X, pero yo lo coloqué visualmente. Ahora tengo que actualizar mi matriz o mi juego, tengo que actualizarlo que en la fila 0, columna 0, voy a agregarle el valor de X. Entonces por eso, después de que yo la muestro en pantalla, la asigno en mi matriz que tengo aquí dentro del juego. Entonces ya el juego sabe de que en la fila 0, columna 0, hay un valor de X. ¿Listo? Entonces aquí es básicamente lo que estoy haciendo, simplemente asignándole el valor de X, tanto en el juego como visualmente en la tabla que tenemos en el navegador. ¿Listo? Después de que yo ya tengo asignado en la fila 0, columna 0, voy a crear o creé aquí un llamado a una función, a un método que se llama iGanador. ¿Qué hace ese if? Lo que dice es, si hay ganador, entonces esto que se supone que es un método que me va a retornar un valor booleano, ¿cierto? Y le digo, si hay ganador, ejecute tal cosa. Más adelante le digo, si hay empate, ¿sí? Si no hay ganador, verifico después si hay un empate. Si hay empate, muestre otro mensaje, ¿cierto? O haga otro bloque de código. Y después de que verifico, digamos que ni hubo ganador ni hay empate, sino que hasta ahora estoy empezando, hasta ahora coloqué el primero, entonces ya vamos a ir a mirar estos métodos, qué es lo que hacen, pero a este primero yo le estoy diciendo es como que hasta ahora llené esta primera fila y esta primera columna, entonces se supone que aquí ni hay ganador ni hay empate. Ya miramos qué es lo que hace eso. Entonces después de que hace eso le digo, ok, si el jugador actual es X, como ya hizo todo, entonces ahora transfórmemelo a círculo o a O, ¿sí? Si en caso de que sea X, póngalo en O. En caso de que sea O, pues póngalo en X. Ya después de que haga todo eso, entonces lo que me va a hacer es asignarme ahora como el jugador actual a X o a O. ¿Listo? Y al final lo que hago es, tomo otra vez el div de jugador y actualizo el valor. ¿Listo? Entonces si vamos otra vez acá, y si yo reinicio aquí el juego, empezamos con el valor de X, ¿cierto? Que es nuestro jugador actual. Cuando yo le presiono la fila 0, columna 0, él me asigna el valor de X en la fila 0, columna 0, me lo muestra aquí en la tabla que tenemos aquí en el navegador y al jugador actual ahora le asigna el valor de O, ¿cierto? O de 0. Entonces él aquí lo asigna ya y ahora jugador actual vale O, ¿cierto?
Entonces ahí cuando yo ya utilizo o cuando ya ejecuto el método jugada, ahí ya me libra y ya dice, ok, ya terminé acá. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir jugando y seguir colocando que cuando yo dé clic en cualquiera de los campos que tenga ahí, él me va a ejecutar este método que se llama jugada. ¿Listo? Entonces, si yo vuelvo a llamar acá, en mi juego, otra celda, por ejemplo, la fila 2, 0, 1, 2, columna 2, entonces cuando él vaya a ejecutar acá y le doy clic, él me dice, ok, el jugador actual es la O, entonces yo la coloco acá y en ese momento él lo que hace es me la asigna a la fila 2, columna 2 y me cambia ahora al jugador actual que ahora es X para que pueda seguir jugando la siguiente persona. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿O es claro lo que está haciendo este método de jugada? ¿Es claro? Listo. Yo lo vi porque, por lo que es claro. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago en cada jugada? Entonces, después de que yo le asigno los valores, de que yo digo, ok, ya le asigné a la fila y la columna que usted me haya dicho, yo ya le asigné el valor. Entonces, lo que le voy a hacer es, voy a verificar si el, el jugador o la persona cuando dio clic, verifico si con ese clic que estoy dando, verificamos si completó la línea, completó, digamos que existe una línea de X, por ejemplo, lo que yo hago acá, que si yo coloco aquí X, aquí otro círculo y aquí una X, él va y me verifica, ok, si se completó esta línea, por ejemplo, él verifica la fila 0, columna 0, fila 1, columna 0, fila 2, columna 0, y si estas tres combinan, entonces él va a decir que es ganador. Pero también se puede hacer fila 0, columna 0, fila 0, columna 1 y fila 0, columna 2. Pero también se puede hacer en diagonal. Entonces yo tengo que verificar como todas las opciones. Por ejemplo, aquí me dice que fue ganador. Aquí me dice que fue ganador, ¿cierto? Si yo lo hago aquí de esta forma, él me dice que fue ganador. Entonces él está verificando todas las filas, columnas y diagonales para ver si existe el ganador o no. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Entonces aquí yo lo estoy llamando, aquí en el if yo lo llamo y es un método privado, simplemente lo llamo desde, mi, desde mi clase. Entonces lo que yo le estoy diciendo es, ok, voy a empezar a recorrer una variable que se llama i, o sea, voy a empezar a recorrer las filas primero, si se dan cuenta, él va a empezar por las filas, ¿cierto? Y él va a decir, ok, por cada fila, entonces él me va a decir, sí, la fila en la posición 0, 0 es diferente a vacío y la fila en la posición 0 es igual a la fila en la posición 0, 1, o sea, la 0, 0 es igual a la 0, 1 y la fila en la posición 0, 1 es igual a la fila en la posición 0, 2, o sea, él aquí está recorriendo la fila, cada una de las filas él está recorriendo, entonces ya verifica esta y verifica esta, ¿cierto? Cuando ya hace esa verificación, él dice, ok, yo ya verifiqué si esas filas son, digamos, se pueden verificar, se puede validar si son iguales y cumplen con el mismo contenido, ¿cierto? Entonces él ya verifica y dice, ok, si en caso de que se cumpla esta regla que estoy colocando, devuélvame un verdadero. ¿Listo? Hasta aquí simplemente estoy diciendo verifíqueme las filas. Ahora con la J estoy verificando las columnas. Entonces le estoy diciendo, tómeme la fila 0 con la columna 0, la fila 0 con la columna 0, ¿cierto? Y valídeme con el resto de filas, o sea, la misma columna con el resto de filas. Entonces, por cada una, él ahora va a empezar a hacer esta validación. Por cada columna, él va validando también si se cumple, o sea, ya validamos las filas, ahora está validando las columnas si cumple con esa validación de que las tres son iguales. ¿Listo? Y nos faltaría la validación de las diagonales. Entonces yo tengo que validar si en la posición 0, 0, ¿cierto? Que sería esta que tengo acá, 0, 0, es igual, aquí, bueno, aquí le digo que si la posición 0, 0 es diferente a vacío y que si el juego en la posición 0, 0 es igual al 1, 1, es decir, a este y este lo valida, y
la posición 1, 1 es igual a 2, 2, es decir, este de acá. Entonces él está validando esta primera diagonal. Si esa diagonal cumple, entonces también retorna un verdadero. Y después hace la validación en la diagonal inversa, de aquí, aquí y aquí. Entonces él me va a validar él me va a validar esta diagonal también, y en caso de que cumpla, de que sean verdaderos, de que sean iguales, entonces él también me retorna un true. En caso de que ninguna de estas se cumpla, digamos que no ha llegado porque no es vacío, porque no es igual, porque no tiene el mismo contenido, él me va a retornar de una vez un false. Y con ese false yo ya le digo, ok, aquí, perdón. Si me retorna false, entonces no voy a hacer nada, no le estoy montando nada aquí. Entonces si me retorna un false, no entra este bloque de código. Si me retorna un true, entonces le digo, ok, bloquee el juego. ¿Qué es lo que hace esa función del bloquear el juego? Él va a coger todos los elementos de una clase que se llama btn jugada y va a empezar a recorrerlos, y le voy a quitar, le voy a remover el que esté escuchando el evento click. ¿Sí? Simplemente le remuevo ese evento click. Este, pues digamos, no está haciendo gran cosa, pero es básicamente para que ustedes puedan ver de que yo le puedo tanto agregar eventos como removerlos en el momento que necesite. Entonces el bloqueo, básicamente lo que estoy diciendo es quítele el evento click para que ya no puedan hacer nada más después de que ganen, ¿cierto? Entonces si alguno ganó, yo ya no puedo seguir haciendo un clic en la pantalla. ¿Listo? O se podría poner un disable o algo así. ¿A todos? Sí, digamos que aquí la cuestión es que yo tengo un evento. Entonces ese evento está esperando es un clic. Si se dan cuenta, aquí yo no tengo un botón, sino es una celda. Aquí si yo miro o inspecciono este campo, si se dan cuenta, esto es una celda y no tengo un botón. Si fuera un botón, yo lo podría deshabilitar como estábamos haciendo el ejercicio el día de ayer. Que en el día de ayer nosotros le decíamos al botón, cuando ya lo presiono, deshabilítelo, ¿cierto? Pero como aquí es una celda, yo no puedo deshabilitar como tal la celda, sino que le quito ese evento para que no esté escuchando, para que no esté esperando un evento clic. Si se dan cuenta, ahí él todo puso la manito de una vez porque él está esperando un evento clic. Y yo lo que hago con ese remove event listener es lo que decirle es como que ya no tenga o ya no puedo hacer clic, entonces él ya no puede hacer nada ahí, ¿cierto? Pero sí se podría hacer en caso de que fuera un botón. ¿Listo? Y estamos por acá, el ganador. Después de bloquear el juego, entonces yo le digo, cree otro método que se llama mostrar ganador. Y ese mostrar ganador simplemente lo que hace es coger el div, ¿cierto? El div jugador actual, y capturar como el div donde voy a mostrarlo. Y aquí simplemente le coloco ganador y el jugador actual. ¿Listo? Aquí yo lo coloqué con esta concatenación, pero recuerden que pueden hacerlo aquí con esta. ¿Dónde están estos backticks? Creo que me pierde acá. Me perdieron ahora. Espérame a ver cuáles son. Se me perdieron. Bueno, se los queda viendo aquí los backticksitos para poderlos utilizar. Entonces yo lo que hago es concatenar y decirle el ganador es el jugador actual. Es decir, el jugador que tenga en este momento el juego o que esté participando en ese momento, él me dice ese fue el ganador. ¿Sí? Aquí si se dan cuenta yo tengo dos métodos que hacen casi lo mismo, simplemente lo que cambia es el texto. ¿Qué hubiese podido hacer entonces? Simplemente tener un solo método. Si yo lo hubiera querido hacer, digamos, tener solo un método que diga, ok, voy a mostrar un mensaje y le digo si es ganar o empate. ¿Sí? Y por acá que tengo una validación que diga si es ganar, entonces el texto va a ser tal. Si es empate, entonces el texto es tal. Pero yo lo separé en dos métodos, uno que llama mostrar ganador y otro que se llama mostrar mensaje, pero yo lo había podido haber hecho en solo uno. Por ejemplo, si yo le digo aquí private, mostrar, aquí coloquemos este como empate para diferenciar lo que va a hacer cada uno. Entonces, si aquí yo dijera mostrar empate y aquí mostrar mensaje. Entonces hagan de cuenta que yo estoy llamando dos métodos, uno cuando hay mostrar ganador y otro cuando se muestra el empate. Pero básicamente estos dos métodos hacen lo mismo. Entonces yo podría decirle, ok, voy a crear un método que se llama mostrar mensaje, y ese mostrar mensaje básicamente lo que me va a hacer es capturarme ese query selector, ¿cierto? Pero yo le voy a pasar aquí un string o un valor, dependiendo como ustedes lo quieran hacer.
Entonces yo le podría decir, por ejemplo, le voy a colocar un tipo mensaje, por ejemplo, y le voy a decir que estoy esperando un string. Y a ese tipo mensaje yo lo puedo validar acá. Entonces le digo, si tipo mensaje es igual a empate, entonces, ay, perdón. Entonces colóquele al div jugador actual empate, ¿cierto? Aquí, mira, a ver si me salieron los backticks. Aquí pongamos el if y puedo poner un else if que le diga si tipo mensaje es ganador, entonces ponga ahora que el div jugador actual es ganador y el jugador actual, ¿cierto? Y simplemente podría reemplazar estos dos mensajes por un solo mensaje que se llame mostrar mensaje, ¿cierto? Y simplemente le paso aquí el tipo de mensaje. Entonces yo le puedo pasar empate o ganador. Entonces aquí este empate o ganador, yo lo que le voy a hacer es que aquí en mostrar mensaje, él me dice estoy esperando un parámetro, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo se llama este? Mostrar mensaje, que es el que yo llamo acá y acá. Y este mostrar mensaje, entonces me dice que espera un argumento. Entonces como este es el de ganador, entonces yo le voy a pasar acá ganador. Y este le voy a pasar uno que diga empate. Entonces aquí le paso como parámetro empate. ¿Sí? Entonces básicamente le estoy diciendo es como que yo pasé de dos métodos a solo uno, que pasándole un parámetro yo le digo muéstreme un mensaje o muéstreme el otro. Aquí yo lo guardo y ya me quedaría. Y al final lo que le digo es, ok, cuando ya me muestre el mensaje, entonces espere 2 segundos y reinícieme el juego. ¿Qué va a hacer reiniciar el juego? Permítame que esto se pone lento. Listo, aquí. Entonces aquí reiniciar el juego, si se dan cuenta lo que hace, perdón. Listo, aquí lo que hace el reiniciar el juego es que me va a crear nuevamente una matriz o me la va a reiniciar, va a colocar esa matriz nuevamente vacía, ¿cierto? Y va a iniciar nuevamente con un jugador actual que va a ser X. Entonces simplemente lo que yo le estoy diciendo es como que reinícieme toda esta matriz que yo definí inicialmente, ¿cierto? Me va a cargar otra vez el jugador en X, me lo va a asignar nuevamente en X y en la parte del jugador o en el div donde me muestra el jugador actual, ahora me va a colocar otra vez que iniciamos con X y a cada celda va a empezar a recorrerla. Entonces yo le digo del 1 al 9 recórrala y en cada celda me lo va a colocar como un elemento vacío, ¿cierto? Entonces cuando yo le digo que reinicie, por ejemplo cuando yo ya ejecuto acá mi tablerito, mi juego, entonces yo le digo ok, vamos a hacer aquí, perdón que le presioné 2 veces. Aquí cuando yo le presioné 2 veces y que me salió aquí de nuevo esta celda ya fue jugada. Si yo le presiono cualquiera de estos también me va a decir que ya fue jugada. Si yo le digo, por ejemplo aquí que gané, entonces me muestra ganador X y reinicia y él lo que hace es nuevamente limpiarme tanto el tablero que le está mostrando el usuario como la matriz que yo tengo aquí adentro, que es esta que estoy definiendo acá, ¿sí? Y esa matriz lo que me está diciendo es, ok, ya puede volver a llenarla y entonces cuando vuelva a jugar, pues esta matriz está vacía y volvemos a empezar el juego de 3x3 que tenemos aquí para poder llenar con X y círculo, ¿sí? Entonces básicamente lo que él nos va a decir es, ok, usted empieza nuevamente con el jugador X y empieza el juego nuevamente, ¿sí? Yo no estoy cambiando ni los clics ni los eventos que está escuchando el sistema, sino simplemente reinicié como todo el juego. Y aquí ya digamos como tal terminaríamos como el juego. Si se dan cuenta, todo se lo recargué o todo lo pasé a la clase del juego Tic-Tac-Toe, ¿sí? Donde le tengo el método jugada, el método hay un ganador, el método que si hay empate, ¿cierto? El empate, ¿qué es lo que hace? Este private hay empate, lo que hace es recorrer el tablero, recorrer la matriz del juego y verificar si está vacío, digamos, como tal lo que dice es verifíqueme la fila y la columna X y si está vacío, retórneme false. Es decir,
que si alguna todavía falta por llenar y no se ha ganado, entonces retórneme falso, ¿cierto? En caso de que sí haya, o sea, que todas estén llenas, pues esto nunca se cumpliría. Y si no hay ganador, pues entonces simplemente yo retorno un verdadero, de que pues efectivamente hay un empate porque ninguno ha ganado, no se ha cumplido el tema del ganador. Entonces yo verifico primero, si no hay ganador, verifico si hay empate. Y si hay empate, entonces yo simplemente le digo acá, ok, si hay un empate, entonces retorno un true. En caso de que alguno falte por diligenciar, todavía yo no le puedo decir que hay un empate. ¿Listo? Y pues está el método de reiniciar juego, que simplemente lo que hace es reiniciar nuestra matriz, colocar el jugador nuevamente en X y limpiar todas las celdas que tenemos ahí en el navegador. ¿Listo? No sé muchachos si hasta aquí quedó claro cómo fue que se hizo este jueguito, si les parece sencillo, si queda alguna duda de lo que estoy haciendo. ¿Alguien? ¿Es claro? Santiago me dice que sí. Listo muchachos. No, sí, sí, ¿Sí, sí es Sergio? claro, pero sí es claro, pero pues, pucha, yo personalmente estoy colapsando. Mucha No, pero información. es que son muchos conceptos y mucha lógica al mismo tiempo, entonces como que, pues, pucha. Hay otros que sí lo tienen más desarrollado, pero, wow. Pero sí es claro, o sea, entiende uno, si uno sigue la secuencia, es claro lo que está pasando ahí. Digamos que lo importante es que ustedes puedan tomar estos códigos. Yo ya les monté ayer el del jueguito del ahorcado, ¿no? Que ese tenía más cosas, porque ahí estábamos utilizando que el namespace, que las clases, que toda cuestión. El de hoy solo fue con clases. Entonces es como seguir ese jueguito, ese, esa información que yo les estoy pasando y decir, ok, esto fue lo que nos montó Edwin, entonces voy a empezar a desglosarlo, ¿sí? Si se dan cuenta es sencillito, simplemente yo llamo aquí un archivo tricky que simplemente instancio una clase, le paso una matriz, de pronto lo confuso para entender al principio va a ser esta matriz, pero haga de cuenta que esta matriz que están viendo acá es este cuadrito que están viendo acá. Entonces está la fila 0 con columna 0, fila 0 con columna 1, fila 0 con columna 2 y ya se van parando aquí en cada uno de ellos, ¿sí? Si yo quisiera acá, por ejemplo, si yo le digo que a este campo, por ejemplo, si yo le digo aquí campo.id, punto, aquí le podría hacer un inner test, bueno, un inner HTML y yo le digo, por ejemplo, por cada uno, pero aquí me tocaría empezar a desglosarlo, ¿sí? Porque aquí tendría que decirle como que desglóseme cada uno y empieceme a colocar como los textos. ¿Qué es lo que quería básicamente? Es que yo quería que, por ejemplo, si yo dijera acá, a cada uno que lo pusiera acá, venga, si lo puedo colocar acá en el texto, editar. Es como si yo le colocara acá 0, 0, ¿sí? Esta es la fila 0, columna 0. Esta es la fila 0, columna 1, ¿sí? Aquí básicamente lo que estoy diciéndole acá. Y de esta forma ustedes ya pueden ir entendiendo como el tema de las filas y las columnas en una tabla, ¿sí? Y pues que aquí yo ya estoy tomando otro concepto que es el de las matrices multidimensionales. Cuando ustedes vayan a trabajar una matriz multidimensional se van a encontrar en la vida real con matrices de este estilo, que van a decir como que, ok, necesito recorrer matrices multidimensionales. A mí una vez me tocó hacer una para un tema de transporte y me tocaba como empezar a definir, haz de cuenta que al lado izquierdo es como si yo dijera, venga, a ver si lo puedo colocar por acá, espérame a ver si tengo aquí algún temita para dibujarlo, draw, miremos este momentico, para yo mostrarle más o menos qué era lo que yo hacía, y ahí uno utilizaba los arreglos multidimensionales. ¿Por qué? Porque básicamente yo le estaba diciendo como que, espérame a ver si lo puedo, básicamente hagámoslo como si, yo aquí no tengo el Excel, venga a ver si puedo abrir aquí uno de Google Drive para explicarles más o menos qué fue lo que hice. Profe, Entonces, con una pizarra del Meet, señor, el Meet tiene una pizarra, el Meet tiene una pizarra y esa pizarra la podemos ver todos. listo, espérame, la coloco acá, que quería hacer lo que quedara más organizadito. Esta es donde queda aquí en el menú, ¿cierto?
quiero. Eso era empezar. Colabora con Miro, listo, empezar. Eso. Entonces, básicamente, espérame a ver si aparece. No aparece, no aparece. Está cargando. O la pizarra sencillita. Empezar. A ver si la puedo decir. Básicamente uno en la vida real, cuando uno le ponen retos o trabajos en su día a día, uno lo que hace es que toma ay, perdón, le coloqué es que seguir bloqueando, permitir. Coloquemos esta a ver si me carga aquí. Entonces a mí me tocó alguna vez hacer una que yo lo que hice fue, está súper lento esto, como para una fan dicen por ahí. Espérame a ver si carga. Ahí va, ahí va. Era buena idea. Entonces básicamente es como si yo tuviese, a mí me tocó alguna vez hacer para un tema de transporte, me tocaba tener todos los departamentos de Colombia. Entonces haga de cuenta aquí tenía como en esta parte todos los departamentos, perdonen el rayón que estoy haciendo ahí, pero haga de cuenta que aquí tenía como todos los departamentos, ¿cierto? Departamentos en este costado. Y al frente de cada departamento tenía un tipo de vehículo. Entonces, por ejemplo, aquí tenía lo que era motos, ¿cierto? Aquí tenía otro que decía, por ejemplo, carros. Espérame a ver si me carga aquí. Carros. Por aquí tenía otro que decía lanchas porque era para un tema de transporte a nivel nacional. Entonces hay gente que le toca transportarse en motos, carros, lanchas, caballos, ¿sí? Entonces aquí yo tenía, si se dan cuenta, yo puedo tener aquí N cantidad de documentos. Entonces para yo poder empezar a trabajar con mi matriz, yo decía, ok, esto es una matriz multidimensional donde tengo una fila y unas columnas para yo poder identificar que si yo cambio algo, por ejemplo, aquí al final me decía, ok, ¿cuánto es el total? Por ejemplo, me decía cuánto es el total en precio de lo que vale tantas motos en tal departamento, tantos carros en tal departamento, tantos caballos, lanchas, lo que necesiten. Y me tocaba generar un consolidado con esa información. Entonces yo lo que hice básicamente fue un arreglo multidimensional para decir, ok, por cada fila y columna yo empiezo a evaluar los campos que yo estoy diligenciando, que yo estoy trayendo, y al final saco los cálculos que necesitan o el reporte que ellos necesiten para poderlo sacar. ¿Listo? Entonces es muy clave que cuando estemos trabajando con arreglos multidimensionales tengan en cuenta este temita de los arreglos multidimensionales, ¿sí? Para que ustedes puedan empezar a jugar. Este jueguito es como el más claro para poderlo ir entendiendo. Que la posición 0, fila 0, columna 0, fila 0, columna 2, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y pues esto es como la O parte sea, más, básicamente, ¿sí? perdón, básicamente en ese, para un arreglo multidimensional de estos, o como ese grande que nos está mostrando, toca hacer todas las combinaciones, o sea, toca evaluar todas las combinaciones posibles. Depende de lo que te pidan, ¿no? Porque de pronto te van a decir, yo tengo aquí solamente si te dijeran a ti, por ejemplo, no, suma solo las motos, pues entonces tú vas a coger solamente esta columna y vas a sumar para todas las filas. Pero si te dicen, suma por cada departamento cuántas motos, carros, caballos y sácame el total, por ejemplo, por cada uno y después el total de todos los departamentos y tipos de vehículo, ¿sí? Depende lo que te pidan, ¿sí? Si te dicen, no, ¿cuántas motos se gastaron a nivel nacional en tal transporte que necesitaron esto se utilizaba mucho para el censo poblacional y toda esa cuestión. Entonces te decían cuántos vehículos se están utilizando en cada departamento. Entonces de motos 5 en Riohacha, 5 en el Chocó, 8 en Cundinamarca y así, ¿sí? Entonces le podían decir a uno, bueno, ¿y cuántas motos en total se utilizaron el día 4 de abril? Entonces yo podía sacar esta información acá. Si me decían, no, necesito que me cuente cuánto en total, cuánto en precio, porque por acá yo tenía que consultar cuánto era el valor de las motos, de los carros, de los caballos y sacar un total de cuánto me gasté por cada fecha. Entonces, dependiendo del reto que tú necesites o que te pongan,
pues tú vas haciendo el recorrido si lo requieres o no. Porque aquí, por ejemplo, yo no necesitaba hacer el recorrido diagonal. A mí de nada me servía el diagonal, sino yo podía simplemente calcular toda la tabla que tenía en ese momento. ¿Sí es claro? Entonces depende mucho Ujú. de lo que te pidan, pues así mismo tú puedes decir, ok, voy a hacerlo, voy a hacer el recorrido, o dependiendo de lo que te pidan, tú vas a decir, necesito esto o no lo necesito. ¿Listo? Ujú. Después de que yo tenga esta matriz, pues simplemente lo que yo hice fue capturar la clase, recorrer como todos los campos de mi tabla que yo tengo, y le estoy colocando el evento click, que para que cada vez que yo le haga clic, entonces vaya y me ejecute el método que ya habíamos visto, que es el de jugada, que es el que se va a encargar de evaluar si ya la celda fue jugada, si hay un ganador, si hay un empate, me cambia el jugador actual y me pintan nuevamente el jugador que puede seguir con el juego, ¿sí? En caso de que haya un ganador o un empate, simplemente reinicia la tabla y ustedes pueden seguir jugando, pueden empezar un nuevo juego. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues como yo les decía, estas clasecitas van a ser como muy rápidas porque es para mirar como el tema de laboratorios, jueguitos, como cositas. Ya a partir de mañana vamos a hacer como la última clase así con el video, lo que es el jueves y viernes. Voy a subir un video con laboratorios también. Y la idea es que a partir de mañana yo ya voy a empezar a utilizar Sonapis. Voy a ver si alcanzo mañana a crear una API propia para que ustedes empiecen a utilizarla, el que quiera utilizarla, el que quiera registrar sus datos, toda esa cuestión, pero ya en un API que yo les exponga, no en un API externo, sino un API que ustedes ya puedan consumir y podamos hacer un CRUD completo. ¿Qué es un CRUD? Un create, create, update and delete. Entonces es como que hacer como todo de que vea, por ejemplo, el listado de usuarios, pueda crear un usuario, pueda actualizar un usuario y pueda eliminar un usuario. Entonces voy a ver si mañana alcanzo a hacer ese para que hagamos mañana un ejercicio, por ejemplo, al crear o al consumir un API con TypeScript para que hagamos el formulario y consumamos desde TypeScript un servicio que nos permita registrar un usuario y ya las otras clases pues terminamos ese CRUD completo para utilizar las APIs. ¿Sí? De esa forma, yo creería que finalizaríamos como la unidad completa de TypeScript utilizando servicios externos o APIs para poder nosotros como salir como en parte duchos de todo este tema del TypeScript. Yo creo que ya vimos más del temario que teníamos inicialmente. Hemos visto bastante temas de TypeScript. La idea es que ustedes empiecen a repasar, a recorrer como todos los códigos que hemos generado, que miren las clases y empiecen como a jugar con todo esto. Aquí hay muchos más juegos, muchas más cosas que pueden utilizar para poder practicar con TypeScript. ¿Listo? Entonces no sé si queda alguna duda respecto a lo que viene, a lo que vamos a hacer estos días. Como les digo, pues la idea hoy era mostrarles esta partecita del código del juego que estamos haciendo y lo voy a subir en un momento para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan modificar si quieren. Por ejemplo, si usted dice, no, yo lo quiero hacer solo con funciones, pues traten de hacerlo con funciones. ¿Cuál es la ventaja de las clases? Ayer yo le decía a Miguel, mire, es que yo con la clase, yo puedo llevar el control, por ejemplo, del jugador actual, yo puedo llevar el control de esta variable juego y él me va a llevar el control completo de lo que yo necesito. Con funciones, pues tengo que empezar a pasarle parámetros cuál es el string que estoy manejando. Entonces yo tendría que pasarle como el string o ese arreglo para que él pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Pero se puede hacer solo con funciones, también se puede hacer. Entonces, si ustedes lo quieren tomar este ejercicio y hacer con funciones, pues sería chévere y si lo quieren compartir para que podamos mirarlo. Aquí yo les voy a compartir el de cómo hacerlo con clases para que ustedes lo repasen, lo miren otra vez el video de lo que yo estoy hablando y pues pongan en práctica lo que hemos visto pues en esta unidad que es la de TypeScript. No sé muchachos si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo voy a poner un taller, estoy hasta ahora haciendo como todo el documento para poderlos compartir y para poderles decir cómo va a ser el taller. Nos vamos a enfocar mucho es al tema de las APIs, por eso quiero hacer como un repaso y como un laboratorio con APIs estos 3 días que quedan.
y de esa forma nosotros poder finalizar esta unidad. ¿Listo? Entonces no sé si alguien tenga algo que decir, alguna pregunta, duda. ¿Todo claro, muchachos? No sé si alguien quiera que de pronto hagamos un repaso, que prepare algo para mañana sobre algún repaso de algún tema que todavía les tenga, le tengan como que no se sienten muy apropiados del tema, que falte algo, que ustedes digan, me gustaría que echara un repasadito sobre sobre un tema en específico de esta unidad. Aquí me preguntan, profe, ¿cuándo va a ser ese taller? Yo se los estoy definiendo mañana en la clase que vamos a tener, se los defino y obviamente se los publicaré en el material de la clase para que lo puedan ver. Y mañana les defino la fecha de cuándo sería la entrega. Recuerden que el de la unidad 1 y 2 tenemos esta semana para ponernos al día, para que me lo puedan entregar. Yo hoy acepté otras invitaciones que me enviaron para poder evaluar esos talleres y yo mañana les diría cómo vamos a hacer con el taller de la unidad 3. ¿Listo? Básicamente, como les había dicho, si me entregan la unidad 1 y 2, el taller de la unidad 1 y 2, sale un micro certificado que llaman en Atenea, un micro certificado. No, pero tranquilo que el taller no es para que lo entreguen esta semana. ¿No? O sea, el taller de TypeScript no va a ser para, para esta semana. El taller uno y 2 sí es el mismo, sí, o sea, el taller de la unidad 1 y 2 me refiero. Eh, entonces, básicamente, ese taller 1 el taller 1 que es de la unidad 1 y 2 para no crear confusiones, ese taller va a generar un certificado sobre HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Y ya el taller sobre TypeScript va a generar un certificado pues, de que ustedes hicieron el curso de TypeScript. ¿Listo? Entonces, mañana les defino cuándo es el tiempo, cuándo entregarían ese taller de TypeScript y qué es lo que necesitan hacer. ¿Listo? ¿Cuándo es la recuperación del taller 1 y 2? No, ustedes me están entregando muy buenos trabajos. Yo he estado mirándolos y hay muy buenas cosas. Hay unas cositas por mejorar, pero pues son retroalimentaciones que es para mejora de ustedes, para que ustedes vayan tomando como algunos tipsitos de su trabajo. ¿Listo? Pero nada. El cuestionario, sí, muchachos, el cuestionario de la unidad 3 porfa, solucionémoslo de aquí al domingo, dejemos eso al día, porque semanalmente están haciendo como evaluación de todo lo que hemos adelantado, de si ya estamos llenando el cuestionario, entonces si esta semana sáquenle en una media horita, una horita para llenar ese cuestionario, no es tan difícil, no es tan largo, y por favor dejemos ese cuestionario también al día, ¿listo? Para esta semana. Y el taller, si yo les puedo decir, esos cuestionarios se pueden recuperar, ¿no? Uy, no sé. Creo que no, pues creo que dan unos intentos, o sea, para que ustedes puedan ir contestando como algunos intentos, pero no sé cuántos. No sé si alguno tenga el dato de cuántos intentos tienen o si es solo un solo intento y ya no pueden volver a contestarlo. No sé, las personas que lo han hecho, sí, no sé si lo pueden hacer varias veces. Alguien que de pronto nos pueda dar esa información. Eh, Solo el preenvío. No, ahí sí no sé, ahí sí me tocaría preguntar porque no sé si se puedan enviar varias veces o si solo tiene una oportunidad el cuestionario. Pero yo he visto las calificaciones y no, les ha ido bien. O sea, hay como dos, tres personas que, que han tenido pues, tiene que hacer como un esfuercito adicional, pero no es nada raro. Dice Francisco que sí, que como que solo tienen un intento. Pero nada, ustedes tienen ahí el contenido, pueden consultar el navegador mientras van contestando como el cuestionario, eh, entonces para que lo puedan ir mirando, ¿listo? Daniel me dice, deja realizarlo varias veces, pero me imagino que deben valer el primero. Me tocaría mirar, me tocaría preguntar porque yo sí, hasta donde tenía entendido, creo que lo podían hacer varias veces, pero no sé cuántas. Pero tocaría mirar a ver si lo deja. Pero nada, muchachos, entonces, porfa, les recomiendo esta semanita antes de que se vayan de descanso de Semana Santa, si pueden dejar el cuestionario para que el sábado, el domingo no lleguen cansados y de pronto no vayan a terminar, sino que lo puedan terminar, ojalá mañana, puedan hacer ese cuestionario y yo mañana les paso el dato del taller 2 que va a tener lo de TypeScript. ¿Listo? No sé, muchachos, si alguien más tenga preguntas, yo creo que por hoy dejamos hasta aquí. Mañana vamos a ver, ¿sí? Profes, y para mañana un repaso de los temas más complejos del TypeScript.
Pero ¿sobre qué tema específica? Porque pues TypeScript tenemos hartos temas. No sé si hay alguno que quieran que repasemos mañana, o si de pronto puedo aplicar en el taller, si alguien quiere como que diga, profe, un refuercito en tal tema, y que yo lo pueda colocar mañana en el laboratorio que quiero hacer sobre APIs. Profe, yo también iba a decir lo mismo, como un repasito, pero no sé si como lo más importante de TypeScript, porque yo sé que es bastante. O Sí, es que sea, es yo muy por lo harto menos no me tema. siento tan ducho en TypeScript. De pronto JavaScript sí, pero en TypeScript yo sé que es un poco parecido, pero igual estoy un poquito como quedado ahí. Pues entonces si quieres hagamos una cosa, mañana hago como un repasito sobre algunos temas puntuales, no digamos sobre lo básico, sino ya cositas como clases, interfaces, Exacto. objetos, toda esa cuestión. Y hacemos la clase mañana y ya lo que es jueves y viernes pues coloco el tema del API. Les grabo el video sobre las APIs, cómo pueden consumirlas. ¿Listo? Excelente, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces yo mañana hagamos eso. Mañana hago el repasito como a nivel general de TypeScript. Hacemos un repasito para que lo tengan como un poquito más claro. Y ya el jueves y viernes les subo el video de lo que es el consumo de APIs, cómo podemos hacer el CRUD completo para consumir un API que quiero publicar. Voy a hacerla. Y el jueves y viernes hacemos esos videos. ¿Les parece? Listo, listo muchachos. Entonces, yo creo que por hoy dejamos hasta aquí, vamos a descansar y mañana entonces quedamos con ese compromiso. Les recomiendo mucho el tema del cuestionario. Las personas que faltan por taller, por fan, compártanlo, agréguenme. Por favor, echen una verificadita si de pronto alguno les piró la invitación para que me la vuelva a enviar. Por favor, hoy estuve aceptando varias, pero si de pronto expiró Profe, para ¿dónde que no mira se me eso? pierda. No sé si ¿Dónde mira uno en que el expiró? correo, muchachos, a ustedes cómo les aparece. Si alguno lo puede compartir ahí por el WhatsApp, cómo les aparece cuando expira la invitación. ¿Sí, Ahí Santiago? cuando uno agrega el colaborador y apenas uno lo agrega, sale invitación pendiente. Cuando ya expiró, esa invitación pendiente cambia a invitación expirada y sale en rojo. Entonces ahí saben si ya expiró o no. Ok, entonces como revisar esa parte, si de pronto a alguien le parece expirado para que me lo vuelva a enviar, por favor. ¿Sí, José Luis? Instructor, yo tengo como una dudita respecto al cuestionario de la unidad 2. Sí, Digamos que yo lo realicé hace no sé qué tiempo, sí. pero me dice que está pendiente como por recibir calificación. No sé si de pronto no se recibió o lo tengo que volver a enviar, no sé cómo sería ahí. Me sale como que lo realicé, pero me sale que por hacer recibir una calificación y por hacer recibir una calificación de aprobación. Eso me sale. En el cuestionario de la unidad 2 porque en el uno sí me botó la nota y el valor de una vez de la aprobado. Espérame, reviso aquí, a ver. Espérame, reviso aquí en el Moodle, a ver cómo me aparece el resultado. Dame un segundito. Taran, tan, tan. El resultado. Pues aquí debe ser aquí en calificaciones. Dame un segundito que cargue. Que pusieron una imagen como de yo no sé cuántos megas y eso se demora un mundo en cargar. Y pues aquí como les decía estoy fuera de Bogotá y aquí la señal no es que sea muy buena que digamos. Déjame a ver. José Luis, ¿me recuerdas tu nombre? José Luis González. Espérame a ver, lo miro. Sí, señor José Luis González Pérez. Listo, dame un segundito que está cargando. A ver si me aparece. Me dices que en la unidad 2, ¿cierto? Unidad 2. Sí, es de la unidad 2 porque el otro sí lo realicé y me botó Ok, espérame a ver si me carga aquí los resultados. como el valor, creo. Calificaciones. Dice acá, venga, te buscamos acá. Nombre, José Luis.
José, 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 José Alejandro. Jonathan, Juan David, Julián. José, José, oiga, no te veo. José Antonio, José Luis González Flores, aquí ya te veo. Entonces, de la unidad 1 ya te aparece la calificación. Si de la unidad 2 cuestionario no me aparece calificación acá. Tendríamos que mirar si es que falta enviar ¿Y algo. hay que lo vuelvo a enviar o...? Espérame a ver. Sí, porque aquí me dice que lo comenzaste, sí, efectivamente el 3 de marzo, pero no me aparece finalizado. Yo creo que tienes que terminar de enviarlo. Porque sí, me aparece que lo iniciaste el 3 de marzo, pero no me parece que fue enviado, que no, que fue finalizado. Entonces, si quieres, intenta enviarlo para ver si nos aparece aquí la calificación. Sí, y aquí me parece que está todavía abierto para que lo puedas mirar. Ah, o sea, como que no lo envié yo, Sí, ¿sí? o sea, como que lo empezaste a Como de mi iniciar, pero parte, como ¿sí? si no lo hubieras finalizado. Ok, voy a revisar entonces. Gracias. Listo, vale, con gusto. Listo, muchachos. Entonces, cualquier dudita que tengan, porfa, revisen, por ejemplo, eso que acaba de revisar José Luis, que le hayan enviado todos sus cuestionarios. Porfa, échenle una revisadita al tema del GitHub, de que sí, que yo ya lo haya aceptado. En caso de que yo no lo haya aceptado y haya expirado, porfa, vuelvan a enviar para que yo pueda aceptar la invitación y terminar de hacer esta revisión. Yo lo voy a hacer esta semana y voy a empezar a hacer como la retroalimentación. Veo muchísima gente que ha enviado, no sé cuántos ya van, pero yo creo que van más de 50 personas que han enviado taller. Ténganme paciencia si me demoro en aceptar, porque pues son bastantes talleres que toca revisar, pero veo con agrado pues que todos están muy interesados en cómo ir haciendo como estos talleres para ir recibiendo estas certificaciones intermedias a su curso de frontend. ¿Listo? Entonces les recomiendo eso, muchachos. Y nada, pues yo creo que nos vemos entonces mañana para poder hacer como ese repaso de TypeScript. ¿Listo? ¿Sí, Daniel? Profe, qué pena. Es que yo recién hoy me había dado cuenta que ya había subido el taller a la página de la universidad Sí, y pues quería como mirarlo pues para tratar de entenderlo y pues cambiarle algunas cositas, sí. sino que a la hora de abrir el index no me sale como un error, pero no sé qué será. Pues si quieres lo puedes compartir ahí por el grupo, por el WhatsApp, o me lo envías al WhatsApp mío y lo miramos. Pues sí, es que es un error. Pues la verdad yo no le he cambiado nada ni nada, profe, sino apenas iba a mirar la página como usted la tenía y me boté una vez ese error. O si quieres compartirnos pantalla en este momento, si lo puedes compartir y lo miramos. Sí, sí, ¿Sí? señor. Si quieres aquí dejo de presentar y aquí pongo la pantallita para que vean las personas qué es lo que estamos haciendo. Ahí se ve, profe, sí. Sí, señora, ya lo veo. Vea, este es el error que me bota, profe, la verdad, no sé por qué Dice será. que acceso desde el origen es nulo y puede estar bloqueado por una política CORS. Dice que al obtener el juego ahorcado hay un error ahí. Déjame ver el código, porfa. Ah, ok, ya veo el error. Tú estás abriendo el archivo directamente como por archivo, no por navegador. O sea, es decir, ¿cómo lo estás abriendo? Tú le diste doble clic al index y se Pues abrió. digamos yo acá lo había descargado, lo Sí, descomprimí y pues acá directo desde la carpeta de Page sí. me meto Ok, entonces el y ahí problema es que no me bota. ese error te va a salir es cuando tú lo estás haciendo o lo estás abriendo así. Por ejemplo, que arriba te dice user, downloads, ahorcado, ahorcado, page, index.html. Si tú lo abres, ¿tienes el Visual Studio ahí? Ah, sí, lo veo, el Visual Studio. Sí, señor. Trata de abrirlo ahí con... Ese es el que tiene, ¿cierto? Sí, señor. Acá, pero me bota al mismo lado, profe. Listo, no, dale cerrar ahí. Y entonces vete para el archivo index, ese que tienes ahí, y dale con el go live.
con el complemento Go Live. Abajo a la derecha tienes un complemento que Ah, dice listo. y ahí lo ejecutas y ahí te va a abrir en el navegador ya como con un servidor y ahí ya te debería funcionar bien. Espérame que cargue. Porque es que lo que está haciendo es que como estás tratando de abrir, aquí qué error no se generó. ¿Cómo lo está abriendo ahí? Está igual que... Ahí está llamando la ruta arriba y debería solo verse el 127.555. Ujú. Sí, no entiendo por qué hace ese llamado a esa ruta. Quita eso y dale enter a ver. Debe Ah, ser por lo que tienes varios archivos ahí, varios... No será porque está dentro de una carpeta A mí me pasó, a mí me pasa algo igual, algo parecido. pero no me Ahora, sale el arcado, profe. ahora ahí el de TypeScript, ¿no está dentro de TypeScript? No sé, No. pero no aparece. Parece que no estuviera abriendo bien el navegador ahí. A mí no me funcionó el Go Live. ¿Y qué utilizaste? ¿El SAM? No, pues seguía actualizando a mano, Pero a la raro, antigüita. como la canción a la antigüita. Pero raro, raro porque aquí ya debería, de por sí aquí te dice como que listo, ya está ahí en el Sí, local. y acá me meto igual, pero no me sale el arcado. Ven, déjame ver atrás el Visual Studio. El Visual Studio lo tienes, ahí lo tomaste. No, yo no le veo nada raro. ¿Sí, Pero, Santiago? profe, de pronto si yo me meto acá, Ahí sí, su merced, por favor, entra a directorio de en pronto Visual acá sí Studio. Y su merced entra en Visual Studio y le da a abrir Open Folder y busca el de ahorcado, ahí sí lo toma correctamente. ¿Cómo ¿Cómo, así? ¿Cómo cómo? así? ¿Cómo así? Espera que yo también me perdí. En File, en la parte superior izquierda, en Sí, File, Open Folder y por favor busque el directorio de ahorcado. este. Seleccionar carpeta. Y ahora sí a ese, por favor, hacerle el Go Go Live. Live. Ah, listo, creo que ahora Ah, sí. ese sí cogió. Ahora Y sí. ese sí llamó todo bien. Listo. El que sabe, sabe. Claro. Sí, eso Ese sí no es era verdad. sabía cómo estaba haciendo ahí. Vale, gracias, Santiago. Gracias, profe. Listo. Y muchachos, cualquier inquietud que tengan, obviamente compártanla. No se queden ahí como que no sé qué pasó, sino compártanla. Que aquí hay compañeros pues que también pueden darles solución a lo que está pasando. Para que no se queden ahí como enfrascados en algo, ¿listo? Recuerden que uno cuando está desarrollando software, pues uno tiene que estar investigando, tiene que apoyarse en otras personas, entonces es importante que cuando tengan algo así, de una vez levanten la mano y a ver quién de pronto sabe la solución. ¿Listo? Listo, muchachos, creo que entonces por hoy dejamos hasta acá, nos vemos mañana entonces en el repaso que vamos a hacer de TypeScript y, eh, y ya, entonces descansen, que descansen bien y mañana nos vemos. ¿Listo? Vale, muchachos. Entonces que descansen y pasen una buena noche y mañana nos vemos. Que estén bien. Muchas Hasta luego. gracias. Bueno, con Gracias. gusto que estén bien.